Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les quiero hacer una recomendación de 10 grandes novelas latinoamericanas que tienen que leer sí o sí alguna vez en su vida. Es un top 10, pero no importa el lugar en donde esté la novela, cualquiera es recomendable para que ustedes empiecen a leer. Yo me voy a basar principalmente en el boom latinoamericano que se gestó entre 1960 y 1970 y novelas un poco anteriores al boom. Por lo tanto, las primeras novelas que voy a mostrar van a ser pre-boom, novelas que de alguna manera prepararon el terreno para que estos grandes autores latinoamericanos empezaran a abrirse literariamente al mundo. La primera novela que les recomiendo es esta, que la tengo en digital, La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, del argentino, muy amigo de Borges. Esta novela fue catalogada como perfecta por Borges. Es una novela que yo la titulo como de ciencia ficción. Nos cuenta la historia de un prófugo de la justicia que es acusado injustamente y por lo tanto decide esconderse en una isla desierta en el Pacífico Sur, que nadie quiere habitar, un lugar ideal para que alguien se esconda cuando huye, pero que encierra un gran misterio. Ni los piratas se atreven a visitar esta isla debido a los horrores que se relatan sobre ella. El protagonista, una vez instalado en la isla, decide dejar testimonio de los extraños sucesos que acontecen en un diario de vida. Es una ciencia ficción latinoamericana que yo recomiendo muchísimo. La segunda novela que les recomiendo es El túnel de Ernesto Sábato, el cual se publicó en 1948, también escritor argentino. La historia está narrada en primera persona por el pintor Juan Pablo Castel. En esta obra Sábato rompe con la estructura tradicional de la narración, ya que el protagonista confiesa nada más comenzar que ha cometido un crimen, que ha asesinado a una mujer. Lo interesante de esto es saber por qué este hombre asesinó a esa mujer. Y Sábato nos cuenta con lujo de detalles por qué. La historia tiene grandes elementos existencialistas. Nos habla mucho de la soledad, del abandono, del apartamiento, el aislamiento de una persona. Y nos cuenta la constante lucha del hombre, interior del hombre, entre su lado racional y su lado irracional. La tercera novela que les recomiendo es La última niebla y La amortajada, que vienen juntos, son dos pequeñas novelas, de María Luisa Bombal, publicada principalmente alrededor del año 1930. Las historias que están en este libro hablan mucho de la muerte, el amor y la soledad, son temas recurrentes en todas las narraciones, cuya estructura central siempre se caracteriza por lo prodigioso y lo cotidiano, como dos fuerzas contrastantes que a la vez representan al hombre netamente racional y a la mujer intuitiva. Esas dos partes, ideas que plasma Bombal en toda su obra. Sus protagonistas, sus mujeres, siempre luchan contra el conformismo, negándose a la aceptación de su destino, a la rutina. Quieren escapar. Y es a través de la intuición femenina como logran romper la realidad para escapar de sus cárceles. Son novelas breves que tienen una atmósfera muy hermosa, muy llena de naturaleza y una prosa poética preciosa. María Luisa Bombal, escritora chilena, escribía realmente con el alma. Y siguiendo con las novelas pre-boom literario, no podía faltar en este ranking el Pedro Páramo de Juan Rulfo, publicada en 1955. Esta novela está protagonizada por Juan Preciado, quien termina cumpliendo la promesa que le hizo en el lecho de muerte a su madre, la de buscar a su padre, Pedro Páramo, y decirle que le dé lo suyo, ese padre que nunca se hizo de cargo de ellos. Por lo tanto, se dirige a Comala, un pueblo donde él puede encontrar a su padre, le dijeron que ahí puede estar, y en ese pueblo se empiezan a entrecruzar, pasa algo raro en ese pueblo, se entrecruzan las líneas de la realidad y del tiempo. Al parecer, Comala es un pueblo real donde pasan y también pasaron cosas típicas del día a día, pero que suceden y siguen sucediendo de forma mágica. El realismo mágico de esta novela, que está presente en este pueblo, en donde no existe el tiempo, suceden cosas al unísono todo el tiempo. Puedes dar vuelta en una esquina y ves el final de una historia, sigues avanzando y encuentras el desarrollo de otra historia.
A veces te detienes y se puede escuchar el eco de un ruego de amor. Aparecen personas que ya no están y terminan de contarte una historia que más adelante otra persona quizá te empieza a contar desde el principio. El asunto es que en Comala todo está pasando al mismo tiempo. ¿Qué es el ahora? ¿Qué es el mañana? ¿Qué es el ayer? Juan Preciado nos contará eso, así que tienen que leer la novela sí o sí, porque es de las grandes novelas latinoamericanas. La quinta novela que les recomiendo en esta ocasión es La Tregua del escritor uruguayo Mario Benedetti. Muchos no consideran a La Tregua como una novela perteneciente al boom literario, ni siquiera pre-boom literario, pero yo sí la considero una novela importante para este movimiento literario. La Tregua nos cuenta la historia de Martín Santomé, un viudo de 49 años, a punto de jubilarse, con 3 hijos, un trabajo normal de oficina y una vida completamente rutinaria. Está escrita en forma de diario personal, lo que le entrega una muy buena estructura, ya que no hay nada mejor que un diario de vida para plasmar la vida cotidiana, definitivamente. En este diario, Martín da cuenta de su relación con diversas personas, con sus compañeros de trabajo, con sus hijos, en su casa y con uno que otro amigo. La historia, situada en Montevideo a finales de los años 50, es bastante opaca y gris. Yo diría que es aburrida, pero todo empieza a cambiar de color cuando este hombre se enamora de una chica más joven, y de ahí empieza a florecer la vida para él y para nosotros los lectores dentro de la novela, para dar paso a una historia de amor muy bonita y también muy trágica. Muy bien, hemos llegado a la mitad del ranking. Desde ahora en adelante las novelas que van a aparecer son propiamente tal del boom latinoamericano, es decir, desde 1960 hasta 1970. No se olviden de seguir el canal. Entonces, la sexta novela es de Carlos Fuentes, este escritor mexicano, publicada en 1962, La muerte de Artemio Cruz. Esta novela nos cuenta la historia de este industrial y político que está agonizando, y debido a esta agonía empieza a recordar su vida y su participación en la Revolución Mexicana. Durante sus recuerdos podemos vislumbrar cómo él sale de la pobreza y llega al poder, cómo conoce a la única mujer que amó en su vida y que también ella lo amó. También podemos conocer cómo se casa con la hija de un hombre rico y a partir de eso se vuelve millonario, y a partir de los negocios termina también volviéndose político. Es una novela muy interesante para conocer el contexto de la Revolución Mexicana, ya que el autor hace un detalle minucioso del panorama político, económico y cultural de esa época. Continuando con la novela número 7 que recomiendo, les presento una de las mayores obras narrativas literarias del peruano Mario Vargas Llosa. Esta historia, quizás la más violenta de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, cuenta la historia, lo que ocurre en un colegio militar, en el colegio llamado Leoncio Prado, en Lima. Cuenta la historia de un grupo de alumnos que viven inmersos en una normativa muy estricta, aunque muchas veces se las arreglan para romper las reglas, ya sea, por ejemplo, robando exámenes o peleando entre ellos. La historia de los personajes generalmente se va entrelazando por medio de saltos en el tiempo, durante los cuales se va cambiando el narrador. Esta novela ganó el premio Biblioteca Breve en 1962. Como experiencia puedo decir que es una novela que impacta mucho por la violencia que hay dentro. Estos muchachos de este colegio hacen de todo, absolutamente de todo, y de alguna manera, aunque eso me generó un poco de rechazo, es realmente adictiva la narración, te hace querer quedarte leyendo, aunque sea esas atrocidades. Así que se las recomiendo bastante. En el octavo lugar les recomiendo Rayuela, del argentino Julio Cortázar, publicada en 1963. Quizá mi novela favorita de todas las que les voy a mostrar en este vídeo. Está protagonizada por Horacio y la Maga. La Maga es un sobrenombre que Horacio le da, un apodo que Horacio le da a una mujer que es muy especial para él. Ellos son los protagonistas de este libro. A partir de ellos, Cortázar nos cuenta la historia de sus encuentros y desencuentros. La novela inicia en París, allí con una situación económica bastante precaria.
se muestran extractos o momentos de la relación de estos dos personajes, la cual involucra también a sus amigos con los cuales conforman lo que se denominaron entre ellos el Club de la Serpiente. Se pasan los días generalmente en sus piezas húmedas, frías, con mucha lluvia, con mucha sensación de hacinamiento, y cuando no están bebiendo alcohol o cebando mate o filosofando sobre la vida, se pasean por las calles de este París itinerante. Es una novela preciosa, muy dinámica, que asemeja a este juego de la rayuela que tanto, por eso se llama rayuela, que tanto le gustaba a Cortázar. Para él, los lectores tenían que ser activos y no deberían conformarse con un libro en donde tenían que pasar las páginas constantemente. Para él, el lector debía estar siempre atento a cualquier cosa que pudiese ocurrir en la novela. Y por eso él creó un cuadro, un tablero de dirección, para que de esa manera el lector siguiera o leyera la novela de capítulo en capítulo, pero saltándose entre diferentes capítulos. Es decir, en este cuadrado de dirección, por ejemplo, empezamos en el capítulo 73 y después hojeamos el libro y vamos al capítulo 1, después al capítulo 2, y después del capítulo 2 Cortázar nos dice que la historia continúa en el capítulo 116. Y de esa manera el lector va todo el tiempo estando pendiente para nunca adormilarse, para nunca quedarse quieto, para nunca ser un lector pasivo. La novena novela que les recomiendo es del escritor chileno José Donoso. Esta novela fue publicada ya a finales del boom literario, en 1970. Nos cuenta la historia de una casa que se llama la Casa de Ejercicios Espirituales de la Chimba, una especie de convento o claustro que está en decadencia, cuyo origen se remonta a finales del siglo XVIII. Actualmente es una propiedad que ha pasado de generación en generación, perteneciente a una familia de la aristocracia chilena de origen vasco que se denominan los Azcoitía. Es una casona que se encuentra en franco abandono y deterioro. El personal religioso es un residuo ya de lo que fue en otros tiempos. Generalmente está habitada por huérfanas y algunas ex-sirvientas de otras casas que ya no son muy útiles. El personaje principal, el narrador de esta historia, se denomina el Mudito, que es una suerte de conserje de esta casa abandonada que ya está por ser demolida. Esta novela en su tiempo rompió todos los esquemas narrativos conocidos, abandona el orden, el realismo y nos sumerge en una especie de pesadilla. Es un caos. El mismo autor la cataloga como una novela coral, de muchas voces, como una sinfonía. En vez de aflorar notas musicales, son ideas que se amplifican y se reducen. Es una novela que, a mi gusto, se mueve. Se mueve y se autodestruye, como un imbunche. Y finalmente, en el número 10, la inigualable y muy reconocida 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Premio Nobel de Literatura, que en su momento Carlos Fuentes, el autor de La muerte de Artemio Cruz, dijo que cuando García Márquez recibió el Nobel, todos los autores del boom literario sintieron que también lo recibieron. Fue como un premio a esta generación dorada de autores de la literatura latinoamericana. Bueno, ¿qué puedo decir de 100 años de soledad? Para los que no la hayan conocido todavía, cuenta las peripecias de los miembros de la familia Buendía y Guarán, que nos hablan de tragedias, de amores, de incestos, de adulterios, condenas, guerras, obsesiones y soledad. Es decir, de todos los aspectos importantes de la vida diaria, de todas las personas latinoamericanas, del pueblo latinoamericano. Es un verdadero flujo que tiene muy pocos diálogos, los justos y necesarios para no entorpecer la narración, que es una narración muy hipnotizante que nos sumerge en el mágico pueblo de Macondo.
En este pueblo mágico donde se desarrolla toda la historia, y digo mágico porque en él la línea que divide la realidad y la fantasía no existe, se mezclan con tanta naturalidad hechos fantásticos con la vida objetiva que comienzas a paladear las palabras realismo mágico mientras lees. Esta familia tiene profundamente arraigada la pasión latinoamericana, viven al máximo sus obsesiones, si se trata de soledad o justicia las viven al extremo absoluto, lo mismo que para sus deseos más oscuros y prohibidos. Pero en esta historia todo da vueltas, todo gira realmente y vuelve a su lugar. Es una historia, en mi opinión particular, cíclica, y yo creo que los nombres, la reiteración, tanta similitud de nombres, tiene un porqué, y Gabriel García Márquez lo puso ahí porque es un verdadero genio. Bueno, eso es el final del top. Espero que les haya gustado. Tuve que recurrir a varios libros digitales porque lamentablemente no tengo todos los libros en formato físico. Pero cuando hay que leer, uno lee en físico, en digital, en lo que sea. Así que yo sé que aquí no incluí a Borges, porque Borges fue un cuentista. La idea era recomendar solamente novelas. Así que espero que el video les haya gustado. Que me dejen en los comentarios ¿qué autor latinoamericano les gusta más? ¿Qué novelas han leído? ¿O qué novelas quieren leer de las que mostré? Yo sé que varios tienen autores favoritos latinoamericanos, así que ojalá me lo dejen en los comentarios. Que tienen alguna novela favorita, así como a mí me encanta Rayuela, mucho más que 100 años de soledad. A otros les gustan otras obras latinoamericanas y yo creo que tenemos que empezar a fomentarlas un poco más. Así que los invito a dejarlo eso en los comentarios y espero que el video les haya gustado y lo compartan con todos para que la literatura vuele.